Un anciano fue abandonado en la nieve, pero lo que hizo este perro te hará llorar. Antes de empezar esta historia, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Siempre es genial saber hasta dónde llegan nuestras historias. Un coche negro, reluciente pero frío, se detuvo en el arcén de una carretera rural. Del asiento trasero salió con dificultad un anciano de rostro pálido y barba blanca bien cuidada. Vestía un abrigo viejo, demasiado fino para el invierno, y en sus manos temblorosas llevaba un bastón de madera desgastado por el tiempo. «¿Michael?», preguntó con voz frágil. «¿Dónde estamos? No reconozco el camino». El hombre que conducía, de unos 40 años, mandíbula firme y mirada impaciente, evitó responder. Caminó rápidamente hacia el anciano, lo tomó del brazo con fuerza disimulada y lo condujo al borde del bosque nevado. «Papá, quédate aquí un momento, ¿sí? Voy a buscar ayuda. Solo... Espera, ¿ayuda? ¿Por qué ayuda? No entiendo. Michael, ¿qué está pasando?», dijo el anciano, su voz entrecortada, sus ojos sin dirección. «Te lo explicaré luego. Solo quédate quieto». El anciano, ciego desde hacía 15 años, asentía con miedo, confiando en la voz de su único hijo. Su corazón latía con fuerza. Algo no estaba bien. Sentía el viento, sentía la ausencia de sonidos humanos y sentía que estaba solo. El coche arrancó con un rugido breve y se alejó por la carretera, dejando tras de sí solo el sonido de los neumáticos desapareciendo en la distancia. «Michael», dijo el anciano ya con voz temblorosa. «Michael». No hubo respuesta. El silencio de la nieve lo envolvió. El viento se intensificó. Los copos caían sobre su rostro. Él giraba la cabeza sin dirección y comenzó a dar pasos cortos, torpes, hundiéndose en la nieve. «No puedo ver, no sé a dónde ir». Una lágrima rodó por su mejilla helada y por primera vez en mucho tiempo se sintió verdaderamente olvidado. A lo lejos un búho ululó y Joaquín, pues ese era su nombre, exdirector de orquesta, viudo y solo en el mundo, se sentó al pie de un árbol. Su cuerpo ya empezaba a temblar. «Dios mío, ¿es este el final?». Sus dedos estaban morados por el frío. El bastón cayó de sus manos. Cerró los ojos, rendido. No sabía que en ese mismo momento, a muchos kilómetros de ahí, un ser especial ya lo estaba sintiendo. En una ciudad vecina, la patrulla avanzaba lentamente por calles cubiertas de hielo. Las luces navideñas aún colgaban de los porches, pero el ambiente era sombrío. Dentro del vehículo, el agente Julián Robles, 30 años, piel clara ligeramente bronceada, cabello negro corto, mandíbula marcada y ojos llenos de determinación, sostenía el volante con una mano, mientras con la otra acariciaba suavemente la cabeza de su compañero inseparable. Rayo. Rayo era un pastor alemán imponente. Su pelaje negro y marrón brillaba bajo la luz del tablero. Tenía una musculatura firme, mirada penetrante y postura de centinela. Cada movimiento suyo era preciso, pero esa noche algo lo tenía inquieto. «¿Qué pasa, muchacho?», preguntó Julián, notando que el perro resoplaba y miraba hacia la ventanilla con los oídos erguidos. Rayo emitió un leve gemido. Sus ojos estaban fijos en la oscuridad exterior, como si pudiera ver algo que el humano no percibía. Julián frunció el ceño. No era normal. Rayo era un perro entrenado, disciplinado, pero también tenía ese sexto sentido que los agentes aprendían a respetar. La radio de la patrulla emitió un murmullo de fondo, nada fuera de lo común. Sin embargo, Rayo seguía inquieto. Se levantó de un salto y apoyó sus patas delanteras en el tablero, gimiendo con fuerza. Julián frenó el vehículo. «Rayo, ¿qué estás sintiendo?». El perro lo miró directo a los ojos. No necesitaba hablar. Julián lo entendió de inmediato. Alguien necesitaba ayuda. No era una orden, era una urgencia del alma. «Demonios», susurró Julián abriendo la puerta. «Vamos». En cuestión de segundos, Rayo estaba corriendo entre la nieve. No dudaba, no vacilaba. Su cuerpo fuerte atravesaba las calles, dejando estelas en el hielo. Julián lo seguía a pie, preocupado, pero con el corazón palpitando. Sabía que cuando Rayo actuaba así, algo grave estaba ocurriendo. Corrieron por callejones, atravesaron una zona industrial abandonada, cruzaron un puente de madera cubierto de escarcha. Rayo no se detenía. Su respiración formaba vapor en el aire gélido,
pero su energía parecía no agotarse. Después de varios minutos, se detuvo abruptamente. Sus orejas giraron, como si escuchara algo que Julián no podía oír. Miró hacia el norte, hacia las colinas cubiertas de bosque. Sus patas rayaban la nieve impaciente. ¿Ahí?, preguntó Julián, observando el horizonte. Pero no hay nada allá, solo montaña y árboles. Rayo gruñó levemente. Dio un paso hacia la colina, luego otro. Julián lo entendió. Está bien, vamos. No sabían que a solo unos kilómetros un anciano ciego temblaba, perdido entre la nieve, y que su esperanza, en forma de un ángel de 4 patas, ya estaba en camino. La noche ya había caído por completo sobre el bosque. No se escuchaban coches ni voces humanas, solo el lamento constante del viento que se colaba entre los troncos altos y desnudos. Joaquín estaba acurrucado al pie de un pino cubierto de escarcha. Sus labios morados se movían apenas. Murmuraba fragmentos de una melodía, como un susurro lejano de su pasado como director de orquesta. Mi bemol, violines, más suave, más suave. Su mente comenzaba a desvanecerse. El frío se infiltraba como veneno silencioso. Sus dedos ya no respondían. La ceguera no era lo más duro ahora, era la soledad. Esa presencia silenciosa que lo envolvía como un sudario blanco. En algún momento había intentado caminar, pero sus piernas ya no le obedecían. Había caído 2 veces en la nieve. Su bastón estaba enterrado metros atrás, invisible para él. En su corazón solo una pregunta latía como tambor débil. ¿Por qué su propio hijo lo había dejado allí? Michael, ¿cómo pudiste? Un aullido lejano interrumpió el silencio. Joaquín frunció el ceño con dificultad. No sabía si lo había imaginado. Su oído era aún agudo, pero el sonido venía y se iba, como un sueño flotando sobre la nevada. La ventisca se intensificó. Pequeños copos golpeaban su rostro. Su cuerpo entero tiritaba. Sus pensamientos ya no eran lógicos. Veía a su esposa fallecida en las sombras, sentía los aplausos del público de su último concierto, confundía la realidad con memorias difusas. Esther, amor mío, ¿viniste por mí? Y entonces, el crujido de ramas, una presencia. Algo grande se acercaba a través de la nieve. No era una alucinación, era real. Rayo. El perro policial surgió entre los árboles como una sombra viviente. Su respiración era agitada, pero sus pasos eran firmes. No ladró, no dudó. Corrió hacia el cuerpo del anciano y lo olfateó con rapidez. Joaquín sintió el calor de algo sobre su pecho. Se asustó al principio, pero no pudo moverse. ¿Quién está ahí? Rayo se acurrucó junto a él, envolviéndolo con su cuerpo caliente. Lo lamió suavemente en el rostro. Sus patas empujaron la nieve para acercarse más, para cubrirlo, y luego lanzó un aullido largo, poderoso, lleno de urgencia, dirigido a los cielos. Era como si la montaña entera escuchara su llamado. Joaquín apenas alcanzó a tocar el pelaje tibio con su mano temblorosa. ¿Un ángel? Rayo no respondió. Solo lo protegió, solo esperó, y mientras el viento aullaba y el bosque callaba, un milagro silencioso había comenzado a gestarse. El aullido de Rayo aún flotaba en el aire helado, resonando entre los árboles como una plegaria desesperada. Julián, que había seguido el rastro de su compañero hasta la falda de la colina, lo escuchó y su corazón dio un vuelco. ¡Rayo!, gritó acelerando el paso mientras la nieve le llegaba hasta las rodillas. ¿Dónde estás, muchacho? Su linterna temblaba en su mano. El vaho de su respiración salía en ráfagas ansiosas. Caminó entre ramas caídas. Resbaló una vez, pero no se detuvo. Rayo lo estaba guiando. Siempre lo hacía. El agente llegó a un claro estrecho, y ahí lo vio. Una figura humana tendida en el suelo, envuelta por la silueta imponente de su perro. Rayo alzó la cabeza y movió la cola al verlo, pero no se apartó. Julián corrió hasta ellos, se arrodilló en la nieve y colocó su linterna sobre el suelo para tener ambas manos libres. «¡Santo cielo!», murmuró al ver el estado del anciano. El rostro de Joaquín estaba pálido como el hielo, sus labios agrietados, sus párpados cerrados con suavidad y sus manos rígidas sobre el pecho, pero aún respiraba, débilmente. «Está vivo», susurró Julián, con el alivio marcado en el rostro.
Aguante, señor. Estoy aquí. Sacó su radio con rapidez. Aquí el agente Robles, necesito ambulancia en el sector norte de las colinas de Pine Creek. Adulto mayor, inconsciente por hipotermia. Urgente. Mientras hablaba, colocó su chaqueta sobre el cuerpo de Joaquín y frotó sus brazos con fuerza, intentando devolverle el calor. Rayo se mantuvo cerca, como si supiera que aún era necesario. Tranquilo, viejo, ya pasó lo peor, dijo Julián con voz baja, mirando al rostro dormido del anciano. Joaquín, entre sueños, murmuró algo que apenas se oyó. Esther. Julián alzó las cejas. No entendía a quién se refería, pero esa palabra le partió el alma. Era el eco de un amor antiguo que se negaba a morir. Minutos después, las luces de la ambulancia rompieron el horizonte. 2 paramédicos descendieron corriendo por la colina y Julián los guió hasta el claro. La escena le heló el alma. ¿Quién lo encontró?, preguntó uno de ellos mientras cubrían al anciano con mantas térmicas. «Él», respondió Julián señalando a Rayo. El paramédico lo miró con asombro. «No es la primera vez que escucho algo así, pero siempre me impresiona. Ese perro salvó una vida». Rayo ladeó la cabeza. Sus ojos no se apartaban de Joaquín, como si aún estuviera esperando una señal de que podía irse tranquilo. Cuando colocaron al anciano en la camilla, Rayo intentó subir con él. Julián lo detuvo suavemente. «Lo verás después, amigo. Lo prometo». Rayo bajó las orejas resignado, pero sus ojos no se despegaron del anciano mientras lo llevaban. El lazo ya estaba hecho, y ni el tiempo ni la muerte podrían romperlo. El hospital del condado tenía un aire antiguo pero cálido. Las luces suaves de los pasillos contrastaban con el blanco clínico de las paredes. En la habitación 207, Joaquín yacía acostado, cubierto por mantas gruesas. Su piel, aún pálida, había recuperado algo de color. Un pequeño oxígeno nasal le ayudaba a respirar con más regularidad. Sus ojos seguían cerrados, pero sus párpados se movían levemente. En un rincón, sentado en silencio, estaba Julián. Había decidido no dejarlo solo. Desde que lo encontró en la nieve, algo en su corazón le decía que ese hombre necesitaba más que cuidados médicos. Necesitaba justicia y alguien que creyera en él. La puerta se abrió con cautela. Una mujer de cabellos rubios y rostro gentil entró con un portapapeles en la mano. Era la enfermera principal, Lisa Morgan. «Detective Robles», dijo con voz baja. El señor comenzó a murmurar nombres mientras dormía. «Dice Michael muchas veces, y también Esther. ¿Usted sabe si tiene familia?». Julián negó con la cabeza lentamente. «No, pero creo que su familia no es parte de su salvación, sino de su tragedia». Lisa asintió, comprensiva. Dejó los documentos en la mesa y salió en silencio. Minutos después, el celular de Julián vibró. Al contestar una voz masculina, arrogante y cortante, se escuchó al otro lado. «¿Usted es el oficial que encontró a mi padre?». Julián se enderezó de inmediato. «¿Con quién hablo?». «Michael Adams. Soy el hijo de Joaquín Adams. Me dijeron que está en el hospital. Vine porque... bueno, no me dejaron muchas opciones». «Qué curioso», dijo Julián con frialdad. Él estuvo a punto de morir congelado, solo, en el bosque, abandonado como un perro enfermo, y usted apenas aparece ahora. Un silencio incómodo llenó la línea. «Mire, agente, esto no es asunto suyo. Mi padre tiene dificultades mentales. Se desorienta. Puede haber salido solo de casa. No tenemos control sobre eso». Julián apretó la mandíbula, se levantó de la silla y miró al anciano dormido. «Usted puede venir al hospital, señor Adams, pero le advierto, no soy solo policía, soy testigo, y tengo un perro que lo rastreó por instinto. Él no se desorientó, él fue dejado allí». Michael no respondió, solo colgó. Horas después, un hombre alto, de cabello rubio peinado hacia atrás y ojos azules fríos como el hielo, cruzó la puerta del hospital. Vestía ropa cara y caminaba con paso firme. Parecía más un abogado que un hijo preocupado. Cuando entró a la habitación y vio a su padre, sus labios se curvaron en una mueca casi imperceptible de molestia. «¿Qué clase de espectáculo estás montando ahora, viejo?». Pero no estaba solo. Julián lo esperaba. Y junto a él, sentado con el pecho erguido y mirada fija, Rayo. El perro se levantó con lentitud. Caminó hasta Michael, lo olfateó, gruñó suavemente. No era agresividad,
Era reconocimiento. Julián cruzó los brazos. Él lo recuerda. Estuvo en su coche. Sabe quién es usted. Michael intentó mantener la calma, pero sus ojos lo delataban. ¿Usted me está acusando basándose en un perro? Estoy diciendo que usted dejó a su padre a morir. Y ahora vamos a averiguar por qué. Rayo volvió junto a Julián. Sus ojos no se apartaban de Michael. El ambiente se había vuelto tenso, espeso, como si algo mucho más oscuro estuviera por salir a la luz. El sol del día siguiente se filtraba a través de las persianas del hospital, tiñendo de dorado las paredes blancas de la habitación 207. Joaquín aún dormía, pero su respiración era más estable. Sus mejillas, antes hundidas por el frío, comenzaban a recuperar el tono de la vida. Rayo no se había movido de su lado. Dormía sentado junto a la cama, como un guardián antiguo que no necesitaba descanso. Julián, sin quitarse el uniforme, repasaba papeles y registros en la sala contigua. Algo no encajaba. Demasiadas inconsistencias. El supuesto extravío de Joaquín coincidía exactamente con el retiro de fondos de una cuenta bancaria conjunta, y ese movimiento lo había hecho Michael Adams apenas unas horas antes del abandono. «Cobarde», murmuró Julián mientras tomaba una carpeta y se dirigía nuevamente a la habitación. Al entrar, encontró a Joaquín con los ojos entreabiertos. Por primera vez, esos ojos grises, apagados por la ceguera, parecían llenos de presencia. «¿Dónde?», musitó el anciano. «¿Estoy vivo?». Julián se acercó con una sonrisa suave en los labios. «Sí, señor Adams. Está a salvo. Lo encontramos a tiempo. Gracias a él», dijo, señalando a Rayo. El perro levantó la cabeza al escuchar su nombre y se acercó con cautela. Joaquín extendió su mano lentamente y acarició el pelaje grueso, como si reconociera ese tacto por instinto. «¿Un perro?», dijo con voz ronca. «Fue un perro el que me salvó. Un perro. Y algo más. Fue como si él supiera exactamente dónde buscarlo». Joaquín cerró los ojos por un momento, conteniendo la emoción. Sus labios temblaban, pero no por el frío. «Pensé que moriría allí, solo, como un estorbo. No lo está». «Y no está solo», dijo Julián con firmeza. «Señor Adams, necesito hacerle algunas preguntas, pero solo si se siente con fuerzas». Joaquín asintió débilmente. «¿Mi hijo sabe que estoy aquí?». «Sí, vino anoche». No mostró mucha preocupación, pero lo vimos. Rayo también. El anciano respiró hondo. Una lágrima se escapó de su ojo izquierdo. No siempre fue así. Michael era un niño dulce, pero el dinero, el poder, se lo tragaron. ¿Él lo llevó al bosque?». Joaquín dudó un instante, como si revivirlo le doliera más que el frío que casi lo mató. «Me dijo que me llevaría a un centro de reposo, que sería mejor para mí, con cuidados, pero paramos en mitad de la nada. Me hizo bajar, dijo que iría por ayuda. Nunca regresó». Julián anotaba cada palabra, con el corazón ardiendo de rabia contenida. «Lo entiendo, y vamos a actuar. Él será investigado, señor Adams, pero necesito su testimonio completo. ¿Puede hacerlo?». «Sí, por mí y por todos los viejos que son descartados como basura». En ese momento, Rayo posó su cabeza en el regazo de Joaquín. El anciano sonrió, tocando el lomo del animal. «Nunca pensé que mis últimos días serían salvados por un ángel de 4 patas». El pequeño comedor del hospital estaba casi vacío. Afuera, la nieve seguía cayendo con la misma lentitud pesada que había marcado los últimos días. Sentado frente a una taza de café frío, Julián repasaba los informes con el ceño fruncido. Había hablado con el fiscal del condado esa mañana. Había pruebas suficientes para abrir una investigación formal contra Michael Adams por abandono y tentativa de homicidio agravado por la relación filial. Sin embargo, algo en su interior no le permitía sentirse satisfecho. No era solo cuestión de leyes, era algo más profundo, más humano y quizás más sucio. Julián levantó la vista cuando vio acercarse a Lisa Morgan, la enfermera. Traía consigo una caja de cartón pequeña. «Detective, encontramos esto entre las pertenencias del señor Joaquín». Estaba en su abrigo, dentro de una bolsa de plástico. La abrió sobre la mesa. Dentro había una libreta de partituras, amarillenta por el tiempo, y una foto en blanco y negro de una mujer joven, de ojos dulces y sonrisa triste.
En el reverso de la foto, una inscripción con tinta desvaída. Esther, mi razón de vivir. Su esposa, susurró Julián. Lisa asintió. Dice que la perdió hace más de 10 años. Que desde entonces nadie lo escuchó más. Julián tomó la libreta entre sus manos. Las primeras hojas estaban llenas de anotaciones musicales, pero también había frases escritas a mano. Que no me olviden, que alguien me recuerde cómo era. No soy un mueble viejo, todavía tengo música en mi alma. Sintió un nudo en la garganta. Rayo, que lo acompañaba como sombra desde aquella noche, gimió suavemente a su lado, como si comprendiera cada palabra no dicha. ¿Dónde está Michael ahora?, preguntó Julián volviendo a la realidad. En la sala de espera, con un abogado. Claro que sí, respondió con sarcasmo. Primero intenta enterrarlo en nieve, ahora quiere enterrarlo en papeles. Minutos después, entró en la sala donde Michael, impaciente, revisaba documentos junto a un hombre de traje gris. Al verlo, se puso de pie. Oficial Robles, estoy dispuesto a colaborar dentro de lo legal. ¿Legal?, replicó Julián con tono seco. ¿Quiere hablar de legalidad? Usted vació las cuentas de su padre, lo llevó a un bosque aislado y lo dejó morir. ¿Qué clase de ley defiende eso? El abogado intentó intervenir, pero Julián alzó la mano, firme. No he terminado. Tenemos testimonio, rastros físicos, movimentaciones bancarias e incluso el olfato de un testigo que nunca se equivoca. Rayo entró en ese momento. Se detuvo justo frente a Michael y sin moverse lo miró. Esa mirada no era de amenaza, era de juicio. Michael bajó la vista. Por primera vez su fachada comenzó a resquebrajarse. Él siempre me hizo sentir pequeño, dijo casi en un susurro. Siempre fue el maestro, el admirado. Nunca tuve espacio para mí. Eso no justifica lo que hizo, respondió Julián, y ahora enfrentará las consecuencias. El abogado no dijo nada. Michael se dejó caer en la silla, derrotado. No dijo una palabra más. La habitación de Joaquín ahora tenía flores en el alféizar. Una radio antigua sonaba en volumen bajo, reproduciendo piezas clásicas. El anciano, vestido con una bata limpia y el cabello peinado hacia atrás, se sentaba junto a la ventana con una manta sobre las piernas. Aunque no podía ver el paisaje, escuchaba el crujir de la nieve derretida, el canto de un gorrión solitario en una rama cercana y respiraba con paz. ¿Y cómo está hoy, maestro?, preguntó Julián al entrar, con una sonrisa cálida y una carpeta bajo el brazo. Joaquín giró el rostro hacia él. Su semblante era otro. Ya no había rigidez ni temor. Había serenidad. Aún no entiendo por qué sigo aquí, pero empiezo a agradecerlo. Rayo caminó detrás de la gente y se acercó directo a Joaquín. Como todas las mañanas, apoyó la cabeza en su regazo. El anciano rió suavemente, acariciando el lomo cálido del pastor alemán. Cada día que despierto y siento este pelaje, es como si el universo me estuviera diciendo, todavía no es tu momento. Tal vez no lo sea. Tal vez aún le quede mucho por hacer, respondió Julián tomando asiento frente a él. Escuche, señor Adams, el fiscal va a formalizar los cargos contra su hijo, pero antes de que eso ocurra, hay algo más que usted debe saber. Sacó unos documentos de la carpeta y los colocó sobre la mesa. Una fundación local de música comunitaria quiere que usted los visite. Dicen que aún conservan algunos de sus arreglos. Creen que podría ayudar a los jóvenes del barrio a formar una pequeña orquesta. Joaquín se quedó en silencio. Las lágrimas comenzaron a brotar sin prisa, silenciosas, cayendo sobre sus mejillas surcadas por el tiempo. Después de todo lo que viví, aún hay un lugar para mí. Siempre lo hubo, respondió Julián. Solo que el mundo a veces olvida a los que no hacen ruido. Y a veces, añadió Joaquín con voz temblorosa, Dios manda a un perro para que nos lo recuerde. En la tarde de ese mismo día, la sala comunitaria de un centro cultural humilde recibió a un invitado especial. Jóvenes con violines desafinados, cellistas con más entusiasmo que técnica, y niños que apenas sabían leer partituras se alinearon al ver llegar al anciano acompañado por un policía y un perro elegante y sereno. Él fue director de orquesta, ¿verdad?, susurró una niña de ojos claros a su compañero. Sí, y dicen que casi murió de frío, pero un perro lo salvó. ¿Un perro? No, un ángel, corrigió ella. Joaquín, con una sonrisa leve,
Tomó una batuta vieja que le ofrecieron y se colocó frente al grupo. Alzó los brazos con lentitud. El silencio se hizo profundo. Desde el alma, chicos, no desde el ego. Quiero que toquen como si estuvieran hablando con alguien que ya no está, como si esta fuera su última oportunidad de decir, te extraño. El primer acorde surgió torpe, inseguro, pero poco a poco la música se abrió paso. Y mientras dirigía, Joaquín ya no era un anciano olvidado. Era el mismo hombre que una vez hizo vibrar corazones desde un podio. Rayo, sentado en la primera fila, lo observaba con la misma atención que un discípulo fiel. Los días habían pasado como hojas llevadas por el viento, pero algo profundo había cambiado. El caso de Joaquín Adams se convirtió en tema de conversación en las radios locales, en los cafés de vecindario y hasta en escuelas donde los maestros explicaban a los niños el valor de la compasión. No por el escándalo, sino por la historia detrás del milagro. Un anciano ciego dejado a su suerte en la nieve y un perro que no necesitó palabras para salvar una vida. En la corte del condado, la sala era sobria y silenciosa. Michael Adams estaba de pie junto a su abogado. Su rostro, antes altivo, parecía ahora apagado como si ya no pudiera sostener la mentira. En el lado opuesto, sentado con el apoyo de un bastón, Joaquín mantenía la espalda erguida, el rostro sereno. Llevaba un abrigo gris claro y un sombrero que había pertenecido a su padre. A su lado, como era costumbre, Rayo. Julián, también presente, observaba en silencio, no como policía, sino como testigo, como alguien que creyó en un extraño y que ahora lo veía recuperar su dignidad. El juez, un hombre mayor de cabellos plateados, repasó los documentos ante sí con detenimiento. Luego miró a Michael. Señor Adams, los hechos aquí presentados no son solo legales, son profundamente morales. Usted no solo abandonó a su padre, usted intentó borrar su existencia, y eso este tribunal no lo puede permitir. Michael tragó saliva, pero no respondió. Por las pruebas y testimonios, esta corte lo declara culpable de abandono agravado de persona vulnerable y tentativa de homicidio en segundo grado. Un murmullo recorrió la sala. La sentencia se dictará en audiencia posterior, pero lo que queda claro aquí hoy es que no todos los ángeles tienen alas. El juez bajó la vista hacia Rayo, que había permanecido inmóvil todo el tiempo. El gesto del magistrado fue sutil, pero lleno de respeto. Afuera, al salir del tribunal, la prensa esperaba. Pero Joaquín no dio declaraciones. Solo alzó una mano y acarició la cabeza de su compañero leal. Él ya dijo todo lo que hacía falta, susurró. Esa noche, de vuelta en la casa de Julián, donde Joaquín se quedaría hasta encontrar un lugar definitivo, compartieron una cena sencilla. Rayo dormía a los pies de la chimenea, respirando con calma. Nunca imaginé que terminaría aquí, dijo Joaquín, tomando un sorbo de té caliente. Después de todo, solo quería que alguien me escuchara. No por pena. Dime aquí en los comentarios, de 1 a 10, ¿qué calificación le darías a esta historia hasta ahora? Tu opinión es muy importante para mí. Por memoria. Y eso fue lo que pasó, respondió Julián. El mundo no olvidó tu música, solo necesitaba volver a oírla. ¿Sabes qué es lo más curioso, Julián? ¿Qué cosa? Cuando mi hijo me dejó en aquel bosque, no tuve miedo a morir. Lo que me rompía era pensar que nadie sabría que estuve allí, que me apagaría sin testigos. Julián bajó la cabeza, tocado por la sinceridad, pero no fue así. No, porque ese perro, ese ser hermoso, decidió que yo valía la pena. Ambos se quedaron en silencio. El crepitar del fuego acompañaba la conversación como una melodía suave. Rayo, sin abrir los ojos, movió la cola una sola vez. El invierno comenzaba a despedirse. Los árboles, desnudos durante meses, mostraban tímidos brotes en sus ramas. El aire aún era frío, pero ya no pesaba en los pulmones. Era un frío distinto, lleno de promesa. En la pequeña plaza central del pueblo se había montado un escenario improvisado. Las luces cálidas colgaban entre los postes de madera y varias bancas estaban ocupadas por vecinos, niños, ancianos y familias enteras con las mejillas coloradas por el clima. Un cartel sencillo colgaba detrás del escenario: Concierto de gratitud, Orquesta Comunitaria de Pine Creek. Joaquín, de pie en el centro del escenario, sostenía su batuta con la misma delicadeza que un violinista acaricia su instrumento.
Iba vestido con una chaqueta azul marino, y aunque su ceguera seguía intacta, su expresión transmitía plenitud. A su lado, Rayo, sentado, alerta, con los ojos brillando bajo la luz de los reflectores, como si supiera que ese momento era tan suyo como del anciano. Los primeros acordes se elevaron. No eran perfectos. Había notas fuera de lugar, tiempos irregulares, cuerdas que desafinaban, pero había alma, y eso bastaba. La gente escuchaba en silencio. Algunos cerraban los ojos, otros se dejaban levar pelas lembranzas. Aquella música tenía algo que no se ensayaba, algo que venía de lo profundo. Mientras dirigía, Joaquín pensaba en todo lo vivido, en la nieve, en la traición, en la soledad, y en cómo, cuando todo parecía perdido, una criatura sin palabras ni juicios lo había devuelto a la vida. «Esto no es un concierto», murmuró para sí mismo, con la sonrisa leve de quien comprende. «Es un acto de amor». Cuando la última nota se desvaneció, el público se levantó. No hubo gritos, no hubo vítores, solo un silencio emocionado, profundo, como una oración compartida. Una niña de cabello rojizo se acercó al escenario con una flor en la mano. «Señor Joaquín, ¿puedo dársela a su perro?». Joaquín sonrió, asintió suavemente. La niña bajó la cabeza y colocó la flor frente a Rayo. El perro no se movió, solo inclinó levemente la cabeza, como si entendiera la ofrenda. Más tarde, mientras todos se dispersaban y la noche comenzaba a caer, Joaquín se sentó en una banca junto a Julián. «Nunca pensé que después de todo sentiría paz». «La merecía, Joaquín», dijo Julián, mirando el cielo que empezaba a oscurecer. «Y no fue un milagro, fue justicia, y un poco de destino, y un perro», añadió el anciano. Rayo, a sus pies, levantó una oreja. «No un perro cualquiera», corrigió Julián. «Un alma noble, un corazón con patas». Joaquín cerró los ojos. Inspiró el aire limpio de la montaña. El frío ya no era enemigo. Era un viejo conocido que lo abrazaba con suavidad. En ese instante, la cámara se aleja. La imagen muestra a los tres, el anciano, el policía y el perro, sentados en una banca bajo un cielo estrellado, y una última voz en off dice: «Aunque el mundo te abandone, un alma noble puede encontrarte». Habían pasado algunos meses desde aquel inolvidable concierto en Pine Creek. La primavera transformó el paisaje. Los árboles, antes desnudos, ahora ofrecían sombra y flores. Las calles se llenaron de vida. Pero en el corazón de quienes conocieron la historia de Joaquín y Rayo, algo más profundo había florecido: la certeza de que el amor y la lealtad no tienen forma ni edad. Joaquín nunca volvió a vivir solo. Recibió una casita anexa a la propiedad de Julián, con un jardín que daba al bosque. Cada mañana salía a caminar con Rayo, guiado no por la vista, sino por la confianza. A cada paso, la gente del pueblo lo saludaba como a un viejo amigo. Ya no era el hombre olvidado, era el maestro. Michael, su hijo, fue condenado a una pena alternativa con servicio comunitario y terapia familiar obligatoria. La justicia humana hizo su parte, pero la justicia del alma tomaría su tiempo. En una de las cartas que envió a su padre meses después, escribió: «No te pido perdón todavía, solo te pido que no me olvides por completo. Descubrí que el frío más duro no estaba afuera, sino dentro de mí». Joaquín respondió con pocas palabras, sin rencor: «Todavía tienes música, no dejes que se muera». Rayo se retiró oficialmente del servicio policial con honores del departamento. Recibió una medalla al valor y una placa que decía: «Por encontrar lo que los ojos no ven». Pero para él, la única recompensa que realmente importaba era dormir cada noche a los pies de su nuevo hogar. Julián continuó su labor en la policía, pero algo dentro de él había cambiado para siempre. Con la ayuda de Joaquín, fundó un programa llamado Segunda Oportunidad, dedicado a rescatar adultos mayores abandonados y perros retirados del servicio CAN 9, creando hogares compartidos entre ellos. El pueblo de Pine Creek se convirtió en un símbolo de empatía, no por sus leyes, sino por sus actos. Una tarde, mientras el sol doraba los campos y la brisa traía el aroma de tierra húmeda, Joaquín se sentó en su banco favorito del jardín. Rayo, con el hocico un poco más blanco, se recostó a su lado. El viejo maestro extendió la mano,
Acarició su cuello fuerte y sonrió. No sé cuánto tiempo me quede, pero sé que ya viví lo suficiente para entender una cosa. A veces, los ángeles no bajan del cielo, vienen corriendo entre la nieve. Rayo levantó la cabeza y lo miró directo a los ojos. Aunque no dijo una palabra, la respuesta era clara. Allí, entre flores y silencios, entre pasado y futuro, la historia se volvió eterna. No como una tragedia, sino como un testimonio de que nunca es tarde para ser recordado, de que nunca es tarde para amar y ser amado. Gracias por haber acompañado esta historia hasta el final. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Eso nos ayuda muchísimo y nos motiva a seguir trayendo nuevas historias cada semana. Y ya que andas por aquí, aprovecha para ver otra de nuestras historias que está apareciendo ahora en tu pantalla. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Cuídate mucho.